11. Apparently, this is where God lives. Aparentemente esto es donde vive Dios. There are three heavens mentioned in the Bible. Hay 3 cielos mencionados en la Biblia. The first one is where the birds fly. Primero donde vuelan las aves. The second one we call outer space. El segundo llamamos de el espacio. The third one is where God lives. Y el tercero es donde vive Dios. Psalms 19 talks about heavens, plural. Salmo 19 habla de los cielos, plural. God made the firmament and divided the waters which were under the firmament from the waters which were above the firmament. Dios hizo la expansión y apartó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. This is a strange verse. Esto es un versículo raro. Was there water above the place where the birds fly? ¿Había agua sobre a donde vuelan las aves? That is what the Bible teaches. Es lo que la Biblia enseña. Psalm 148 talks about waters above the heavens. Salmo 148 nos habla acerca de las aguas que están sobre los cielos. 2 Peter said the earth was standing out of the water and in the water. Y en 2 Pedro habla de la tierra que estaba fuera del agua y en el agua. How is this possible? Pero ¿cómo es posible esto? Isaiah 40 says he sits on the circle of the earth, En Isaías 40 dice que él está sentado sobre el globo de la tierra and he stretcheth out the heavens. y él extiende los cielos. That is mentioned 11 times in the Bible. Esto es mencionado 11 veces en la Biblia. Maybe this stretching of the heavens is why we have a red shift. Tal vez el extenderse los cielos es porque hay este cambio, We cover more on that on video 7. pero vamos a cubrir más de esto en el video número 7. The atmosphere today has 6 layers. Actualmente el cielo tiene 6 niveles en la atmósfera. There used to be 7. Antes eran 7. The seventh one was a layer of water. El séptimo fue una camada, una bóveda de agua. It is now gone. Ahora no existe. It all fell down at the time of the flood. Se cayó en el tiempo del diluvio. So this is called the canopy theory. Esto se llama la teoría de la bóveda. The earth used to have a canopy of water or ice above the atmosphere. Antes la tierra tenía una bóveda de agua o hielo sobre la expansión. I believe it was a layer of ice, Yo creo que era como una capa de hielo, probably 10 or 20 miles above the earth. unas 10 a 20 millas de la tierra. The earth's atmosphere today is about 100 miles thick. La atmósfera de la tierra hoy en día es como 100 miles. 100 millas. If you squeezed all the air down to 10 miles, Si se comprimiera el aire a 10 millas, breathing would be much easier. el respirar sería mucho más fácil. You get twice as much oxygen when you breathe. Conseguiría el doble del oxígeno cuando respirara. If you climb a tall mountain, the air is very thin, Ahora, si subes una montaña, el aire se pone bien fino and it is hard for people like me to breathe up there. y es difícil para personas como yo respirar allá arriba. The book of Josephus describes a crystalline firmament around the earth. El libro de Josefos habla acerca de un firmamento cristalino alrededor de la tierra. I believe there was a canopy of water above the atmosphere, Yo creo que había una bóveda de agua sobre la expansión del firmamento and there was water under the crust of the earth. y agua debajo de la corteza terrestre. Psalm 24 says the earth is the Lord's. He founded it upon the seas and established it upon the floods. Salmo 24 dice que la tierra es del Señor y que Él la fundó sobre los mares y afirmó sobre los ríos. Was the earth made on top of the water? La tierra fue hecha sobre el agua. Psalm 136, he stretched out the earth above the waters. Salmo 136, al que tendió la tierra sobre las aguas. When God first made the world, there was a layer of water above the atmosphere. Cuando Dios hizo a la tierra había una bóveda de agua sobre la atmósfera. That all fell down at the flood. Todo eso cayó en el diluvio. There was also water under the crust of the earth. Pero también había agua debajo de la corteza terrestre. That came shooting up during the flood. Y esto salió durante el diluvio. The Bible says the fountains of the deep broke open. La Biblia dice que fueron rotas todas las fuentes del grande abismo. So the water that used to be above to protect the people is now in the oceans. Así que el agua que estaba arriba para proteger a las personas ahora está en los océanos. I believe we still have the scars on this planet where the fountains broke forth. Creo que todavía tenemos las cicatrices en esta tierra de donde esto ocurrió. Las fuentes salieron. The earth is broken up into plates. La tierra está quebrantada en placas. Some of the plates are still moving. Algunas placas todavía se están moviendo. That is why we have earthquakes Por esto tenemos terremotos and volcanoes y volcanes and tsunamis, y tsunamis. because this happened 4,400 years ago. Por causa de lo que pasó hace 4,400 años. I do not believe the Pangea theory. Yo no creo en la teoría de Pangea. We covered that in the last session. Cubriremos esto en la última sesión. This canopy of water above the atmosphere Esta bóveda de agua sobre la expansión atmósfera
would make the earth like a big greenhouse. haría que la tierra fuera como esta casa verde para las hierbas. It would increase the air pressure. Aumentaría la presión de aire, It would filter out some of the bad things found in sunlight. filtraría algunas de las cosas dañosas del sol. Scientists have a new theory that maybe a lack of oxygen killed the dinosaurs. Los científicos tienen una nueva teoría que tal vez la falta de oxígeno es lo que mató a los dinosaurios. A lack of oxygen. ¿Una falta de oxígeno? When they studied one of the dinosaurs, they found a problem. Cuando estudiaron un dinosaurio, encontraron un problema. The 24-meter Apatosaurus only had nostrils the same size as a horse. El Apatosaurus de 24 metros solamente tenía las narices del tamaño de un caballo. How could he get enough air? ¿Cómo podría haber conseguido el aire suficiente? His nostrils are way too small. Sus narices eran demasiado pequeñas. Their lungs are too small. Y sus pulmones también demasiado pequeños. How could they breathe? ¿Cómo podrían haber respirado? Well, dinosaurs did breathe. Bueno, los dinosaurios sí respiraron. Dinosaur bones are found all over the earth. Se encuentran fósiles y huesos de dinosaurios alrededor del mundo. They really were huge. Eran grandes. But how could they breathe? Pero ¿cómo podrían haber respirado? When they find insects trapped in amber, Cuando encuentran insectos atrapados en piedra de ámbar, occasionally they find air bubbles. ocasionalmente encuentran burbujas de aire. The air bubbles have 50% more oxygen than we do today. Estas burbujas de aire contienen 50% más de oxígeno que tenemos hoy en nuestra atmósfera. I believe before the flood came, Yo creo que antes que vino el diluvio, they had 50% more oxygen tenían 50% más oxígeno and double the air pressure. y doble la presión atmosférica. This would make breathing exciting. Esto haría entusiasmante el respirar. If you lived in conditions like that, Si vivieras en estas condiciones, you would not need a car. no necesitarías un carro. You could run to go visit Grandma. Podrías correr para visitar a la abuela. Adam and Eve could run wherever they wanted, Adán y Eva podrían haber corrido hasta donde quisieran, only they did not have a grandma pero no tenían abuela. or a mother-in-law. O suegra. That's why it was paradise. Por esto era el paraíso. No. Under double atmospheric pressure, Bajo una presión doble atmosférica, not only will your hemoglobin absorb oxygen, no solo el plasma sanguíneo se absorberá el oxígeno, your plasma will be oxygen saturated. pero el plasma también será saturado con el oxígeno. How many of you remember the baby that fell in the well in Texas? Tal vez algunos de ustedes leyeron acerca del bebé que cayeron ahí en el pozo, gracias. El pozo en Texas. She was 18 months old. Tenía 18 meses. Her left leg went down the hole. Su pierna izquierda cayó por el hueso. Her right leg came up behind her, El derecho subió para arriba and she slid down 6 meters y se cayó unos 6 metros inside a pipe this big around. dentro de un tubo de este tamaño. She was down there for 2.5 days. Estuvo ahí por 2 días y medio. They tore up the neighborhood trying to rescue this child. Ahí destruyeron el patio, el vecindario para tratar de rescatar a este bebé. When they finally got her out, Cuando finalmente la sacaron, lots of her body had turned black from no circulation. mucho de su cuerpo se había convertido negro por la falta de circulación. Her right leg was all black. Su pierna derecha estaba negra. They said, we must cut her leg off right away. Dijeron, vamos a tener que amputar la pierna inmediatamente. One doctor said, before we cut anything off, Un doctor dijo, antes de cortar cualquier cosa, let's try putting her in a hyperbaric oxygen chamber. vamos a tratar de ponerla en una cámara de oxígeno hiperbárico. They put her in a chamber and put double the oxygen La pusieron en la cámara con doble oxígeno and double the air pressure. y doble la presión de aire. Within a few hours, her leg turned pink. Dentro de algunas horas nomás, su pierna se puso rosada. A year later, she was fine. Un año después, ya estaba bien. They had to cut off half of one toe. Tuvieron que cortar nomás el medio de un dedo del pie. Hyperbaric chambers are becoming popular all over the world. Estas cámaras hiperbáricas se están convirtiendo bien conocidas a través del mundo. We have one in Pensacola, Florida that holds 30 people. Tenemos una en Pensacola que aguanta hasta 30 personas. In West Germany, they treat people who have strokes with hyperbaric oxygen. En Alemania, ellos tratan médicamente a personas que tienen ataques de corazón con el oxígeno hiperbárico. In England, they are treating multiple sclerosis with